maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Recibe
Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Oh Cordero y León, oh Cordero y León, oh Cordero y León. Amén, mis hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, siempre es un placer. Cuando podemos reunirnos siempre para adorar, para exaltar a nuestro Dios, el único Dios y Rey soberano sobre toda la tierra. Y bienvenidos una tarde a adorar a nuestro Dios, a glorificar y siempre pues expectantes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Acompáñeme siempre, le pido por favor en una oración porque es muy importante la dirección de nuestro Dios. Y amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios, en esta tarde. Y te rogamos, Señor Dios, que tú nos dirijas y nos guíes en tu santa y bendita palabra, hablándonos a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor Dios, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Siempre, mi Dios del cielo, te pido, ayúdame a poder, dame sabiduría, para poder llegar, Señor, y poder impartir tu palabra, Señor, sin aumentar ni disminuir. Y da también sabiduría a mis hermanos, Señor Dios, para poder captar el mensaje de tu palabra, mi Rey. Padre, gracias te lo damos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, a un servicio para nuestro Dios. Y seguimos hablando sobre el Sermón del Monte. Y el gran maestro nos enseña de cómo es la verdadera vida cristiana. Nos está enseñando lo que es verdaderamente ser cristiano. Y cómo tenemos que depender de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Reconociendo su poderío, reconociendo su amor, reconociendo su justicia, reconociendo su soberanía, reconociendo su dominio, su cuidado, su protección, reconociendo el sustento, reconociendo que nos da su abrigo, reconociendo todo lo que Dios nos ha dado y ver como Dios, a cada uno de nosotros, revelándose como ese Padre amoroso, lleno de ternura, lleno de amor, pero justo, dando a cada uno, o sea, Dios es justo y dando a cada uno lo que se merece y lo que le corresponde. Eso es nuestro Dios. Dios maravilloso. Y nos dice también que tenemos que hacer las cosas no para ser vistos y que tenemos que hacer las cosas sin hipocresía. Es decir, no con motivaciones incorrectas, sino más bien con corazones agradecidos siempre a Dios. Es lo que nos ha estado enseñando en todo este tiempo que hemos estado hablando sobre el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta este momento que estamos en el capítulo 6, nos está hablando de cómo debe ser nuestro carácter. Porque acuérdense que el problema que tiene el hombre es de carácter y por falta de desconocimiento de la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a Mateo 6, 19. Acompáñeme por favor y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire, el hombre a través de toda la historia siempre ha estado buscando seguridad a su futuro. A través de toda la historia. Tener una buena casa, tener un buen negocio, dejar herencia a los hijos.
estar seguro el resto de su vida y descansar. Pero esto no está mal. Esto no está mal. ¿Sabe dónde está el problema? En hacerlo esto va fuera de la voluntad de Dios. Es decir, dejando a Dios aparte, dejando a Dios por un lado. Ahí está el problema. Dios nos muestra su amor y nos da su dirección de cómo tenemos que hacer las cosas. Pero el hombre hace caso omiso y simplemente no obedece a Dios. Una de las muchas historias que nos narra la palabra de Dios, de las muchas, porque sabe, son muchísimas historias que nos narra en la palabra de Dios. Pero mire, yo quiero llevarle solamente a recordar algo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 16, verso 19. Éxodo capítulo 16, verso 19. Dice, el contexto es de que Dios está dando el maná. Dios está dando el maná a su pueblo, al pueblo de Israel, y les dice, y les dijo Moisés, mire, les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Acompáñeme verso 20, ¿qué dice? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué pasó? Dios da una orden a Moisés. Moisés da la orden también al pueblo. Pero siempre hay alguien que dice, yo voy a ver por mi futuro. Sin escuchar la voz de Dios. Que dijo, no guarden para mañana. No, pero yo tengo que asegurarme. Mire, Dios ya dio una orden. ¿A Dios se le obedece? Sí o sí. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente esto hedió. Tenía mal olor. Era terrible. Se llegó a tener un olor desagradable, dice, ¿verdad? Acompáñame verso 21. Dice, y lo recogían cada mañana según lo que había de comer. Y luego que salía el sol, calentaba y se derretía. Pero mire aquí, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Mire, el sexto día cogían el doble y no se dañaba. ¿Por qué no se dañaba? Simplemente porque esa era la orden de Dios. Ahora, ¿para el hombre tiene lógica? No tiene lógica. ¿Por qué? Porque en un día cogieron doble y no se dañó, pero al otro día cogieron doble y se dañó. ¿Saben qué está la diferencia? En la orden y el mandato de Dios. Ahí está la diferencia en el orden y el mandato de Dios. A Dios se le obedece. Entonces, al obedecerle a Dios, vamos a estar siempre protegidos. Dios dio la orden y las órdenes de Dios no se cuestionan. Pero al no conocer a Dios, lleva a muchos cristianos a hacer cosas que no están correctas y lo alejan de Dios. Pero ¿sabe qué? Cree que está haciendo lo correcto. El no conocer a Dios de las Escrituras hará que el hombre vaya de mal en peor. Lo repito. Al no conocer al Dios de las Escrituras, hará que el hombre cada vez vaya de mal en peor. Si no, simplemente como está el mundo ahora mismo. Mientras más el mundo se aleja de Dios, está de mal en peor. Le voy a hacer un recuerdo cuando era en este país hace unos 20 años atrás, menos, hasta unos 15 tal vez. En cada hotel había una Biblia. ¿Verdad? ¿Hace qué tiempo sacaron las Biblias de los hoteles? En los hoteles ya no hay Biblias. Cada vez, mire, yo llegaba allí y ahí había la Biblia y ahí la leíamos. Y mucha gente la leía, pero ahora ya no hay Biblias. Se quitaron las Biblias. Se quitaron las Biblias de todo lugar. ¿Qué se haría con tantas Biblias? Porque estamos hablando, cada hotel tenía, en cada habitación tenía una Biblia. Cada vez el hombre separándose más y más de Dios,
¿Qué pasará entonces? Cada vez el hombre irá de mal en peor. Simplemente ¿sabe por qué? Y todos dicen, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero ¿qué dice Oseas 4:6? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo está pereciendo, está muriendo, está sufriendo por falta de conocimiento. Porque simplemente no se quiere obedecer a Dios. Pues simplemente porque no se conoce. Y ¿sabe qué responsabilidad tan grande viene sobre los pastores? ¿Qué responsabilidad tan grande viene sobre los pastores? Y eso debe darnos a cada pastor ese celo por predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que dar cuentas a Dios. Yo tengo que dar cuentas a Dios de lo que yo estoy enseñando. Porque si no enseño de acuerdo a la palabra de Dios y lo que Dios me está diciendo, Dios me va a tomar en cuenta. Verdaderamente, eso nos hace poner, o a mí en lo personal, me hace ponerme y que tengo que buscar en las Escrituras y no desviarme ni al un lado ni al otro lado. Porque yo sé la responsabilidad. Entonces, el no conocer a Dios está llevando a muchos cristianos al materialismo, tratando de asegurar su futuro, ya que muchos en esta pandemia que ha traído situaciones económicas muy difíciles. Entonces, a muchos hogares ha habido situaciones difíciles. Pero se han olvidado algo tan importante. Es decir, mire, ha habido situaciones difíciles, pero nos olvidamos las promesas de Dios. Mucha gente se olvidó la promesa de Dios que Dios le dijo. Mire lo que le dijo. Y le está diciendo a usted. Le está diciendo a usted, acompáñeme por favor a Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Mire, dice, acompáñeme leyendo por favor. Por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Mire, una persona cuando está afanada, cuando está allí, se preocupa más de su afán antes que de orar. Y dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el afán? El afán es que, Señor, de esta pandemia, de esto que está sucediendo, de esto que nos está pasando, esto que nos está aconteciendo, yo quiero dejar a mis hijos que estén seguros y que tener una vida tranquila y después que esto suceda, y después que esto pase. Y poderles dejar a mis hijos su buena casa, dejarles una buena herencia para que ellos no sufran. Y yo también, cuando ya esté ese viejito, estar seguro. Pero sabe, no hay más seguridad que estar en Dios. No hay nada más seguro. Acompáñeme, ahí mismo. Verso 7. Mire, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros, ¿qué guardará? Vuestros corazones y vuestro pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mire, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guardará? Nuestros corazones. Pero se sabe que si está afanoso, no va a guardar el corazón ni el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento se desvió. Está pensando ya qué va a pasar después. Señor, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Señor, ¿qué va a pasar después de esta vacuna? Vea, descanse. Descanse en el Señor. Descanse. Tenga paz. Deje de estar pensando en cosas. No estés afanado. Viva como Dios le dice que viva. Entonces, el problema es el afán. Y ahora la pregunta sería,
¿Dónde está nuestro corazón? ¿O dónde están nuestros pensamientos? ¿Están en las cosas de la tierra? Mire, lamentablemente vivimos aquí, en este planeta Tierra, lógico, donde que lamentablemente todo se destruye. Todo se destruye. Mire, una casa se destruye con el tiempo, desde luego. O ni puede ser con el tiempo, simplemente algo sucede, terremoto, lo que sea, se destruye. Nada es seguro. Mire, acuérdese usted años atrás, cuando mucha gente tuvo dinero en el banco y los bancos desaparecieron. ¿Qué pasó con ese dinero? Desapareció también. Qué seguro el banco, ¿verdad? Nada de seguro. Entonces, un vehículo con los años se deteriora, se destruye. El acero tiende a destruirse también. La roca, con una simple gotita de agua constante, también se rompe. Todo tiende a destruirse. Es más, usted y yo ya no están pasando los añitos. Ya no estamos tan jóvenes, los años van pasando. Y nos vamos acabando también. Los niños van creciendo, van haciéndose jóvenes y va pasando todo. ¿Se da cuenta? Aunque nos creamos jovencitos, pues ya no lo somos. Entonces no podemos poner la mirada o la esperanza en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque simplemente se van a destruir. Lo hemos visto. Hemos visto ante nuestros propios ojos. Mire, mucha gente hace un tiempo atrás salió una historia en la que un hombre que tenía muchísimo dinero se suicidó. Primero les mató a sus hijos, a su esposa, a sus 2 hijas y se suicidó él. Porque dijo, no quiero que mis hijas sean pobres. Y las mató y también se suicidó. Imagínense. Entonces, Jesús enseñándonos a nosotros como hijos de Dios, nos dice, no te dejaré, ni te desampararé. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, mejor vamos Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice, lo voy a leer. No pensaba leerlo, pero lo voy a leer. Dice, voy a leer desde el 9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Usted lo cree esto? Si usted cree en esto, usted estará seguro en Cristo. Usted estará seguro que Dios siempre le va a cuidar. Es que la pandemia, Dios le va a cuidar. Es que Dios le va a cuidar, pero siempre y cuando tenemos que ser prudentes, ¿sí? Este es el otro lado. Mire, nosotros siempre tenemos que vivir en un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? No, es que Dios me cuida y me meto dentro de todo lado y no pasa nada. No, prudencia siempre. Pero Dios me va a cuidar. Amén. Entonces, mire, Dios nos va a cuidar y no tenga usted recelo de lo que viene o de lo que va a pasar. ¿Por qué? Mire. Primera de Timoteo 6:7. Vamos a utilizar bastante Biblia este día. Bastante Biblia. Es importante porque que la palabra de Dios hable. Dice, mire, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Wow. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice? Contentos con esto. Pero ¿cómo sustento y abrigo? Pero yo quiero más. Y yo quiero más. Y yo quiero más. Estése contento con lo que tiene. Mire, póngase a pensar usted cómo vivía
vivían en otros tiempos. Y usted se va a dar cuenta que nosotros vivimos ahora en un lujo. Mire, en los tiempos de Jesús, o en los tiempos bíblicos, antes, ¿cuántos vestimenta tenían? ¿Cuánto? 2 túnicas máximo. Porque era carísimo el que tenía. Hay muchos textos en la Biblia de las cuales fueron y pidieron o robaron. Por ejemplo, acá robó 2 túnicas babilónicas, ¿recuerda? Otro también, el siervo Giesi, el siervo de Eliseo, también fue y pidió también 2 mudas de vestido. Es decir, bueno, hay muchos ejemplos. Lo único que le quiero decir es, ¿cuánto tiene usted en trajes, en vestidos? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Habrá su refrigerador y va a ver cuánto tiene. ¿Cuánto de comida tiene? Acuérdese que en la palabra de Dios nos dice que una copita de estiércol de paloma, ¿cuánto costaba? Muchísimo dinero. Usted va a decir, ¿y por qué viene esto? Para informarle y para decirle que usted tiene sustento y abrigo y todavía se está quejando. Deje de quejarse. ¿Y qué dice? Estemos contentos con esto. Esté contento con lo que Dios tiene, con lo que Dios le ha dado. Esté contento. El problema, ¿sabe qué es? Es que simplemente se suscita que al no entender las Escrituras, y se ve en el Antiguo Testamento Dios cómo trataba a Israel, al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le da unos estatutos, unos mandatos, decretos para que se le obedezca. Pero acuérdese, todo esto es condicionado. ¿Condicionado qué? Con la obediencia. Y dice en el Antiguo Testamento, dice que Dios le daría al pueblo de Israel, Dios le daría una tierra prometida a ellos. Y aquí es el problema donde muchos cristianos se pierden. Aquí es donde muchos cristianos se pierden. Acompáñeme, Deuteronomio 28. Aquí es donde muchos se pierden. Voy a leerlo del 28, Deuteronomio 28 del 1 al 13. Voy a leerlo rápidamente, no lo voy a desarrollar, sino usted va a ir viendo a qué se refiere esto. Rápidamente, dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. ¿De qué está hablando? De obediencia. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová el buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Mire, todas estas bendiciones, dígame, ¿son materiales o espirituales? Lógicamente, son materiales. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a una tierra natural, la tierra prometida. Entonces, todas estas bendiciones son bendiciones materiales, Y allí es donde el cristiano se ha quedado
Pero acompáñeme, mire, ahí es el cristiano. Entonces dice, aquí está que Dios me va a dar, aquí está. Pero acompáñeme, ¿qué dice Hebreos 8:6? Hebreos 8:6. Le dije, vamos a estudiar mucha Biblia, vamos a abrir muchos textos. Hebreos 8:6. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un, acompáñame leyendo esta palabrita que viene aquí, de un mejor pacto. De un mejor pacto establecido sobre ¿mejores qué? Mejores promesas. Mejores promesas. Jesús es el mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Mire. En el Antiguo Testamento, si ellos obedecían, tendrían la tierra prometida. Pero sabe, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Primero, siendo gentiles, nosotros, al no ser del pueblo de Israel, gentiles lo llamaban a todo aquel que no era israelita. Al no ser del pueblo de Israel era un gentil. Es decir, las promesas no les pertenecían a ellos, siendo nosotros gentiles. Pero ¿sabe qué? Siendo nosotros gentiles, Dios nos dio la salvación. Acompáñame, Romanos 11:11. Romanos 11:11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, para provocarles a celos. Mire, vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Es decir, nosotros no teníamos en el Antiguo Testamento la promesa para quienes eran, para el pueblo de Israel. Pero en este mejor pacto, en este pacto grande que hizo Jesús, en este mejor pacto, nosotros entramos en la promesa, siendo gentiles. ¿Y tenemos qué? Tenemos la salvación. Tenemos la salvación. Mire, nosotros, ¿a dónde se va aquella persona sin Cristo? Al infierno y luego al lago de fuego, sin Cristo. Nosotros estábamos exactamente yendo para ese lugar. Pero Dios tuvo mucha misericordia. Jesús, al hacer ese pacto, nos da el acceso a nosotros a poder entrar. Mire, en primer lugar. Segundo lugar, Romanos 5, capítulo 5:1. Capítulo 5, verso 1. Mire. Mire qué pacto tan grande y tan hermoso. Justificados pues por la fe tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De aquel pacto que hizo. Mejor pacto que el de antes. Antes era un pacto para entrar a la tierra prometida, pero ahora es un pacto para entrar ¿a dónde? Mire, tenemos la paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ya no somos más enemigos. Ahora que tenemos la paz para con Dios. Ya hicimos las paces. Ya no soy enemigo de Dios. Ya no. Qué interesante. Entonces, esto me lleva también al tercer punto. El tercer punto está en Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido, mire, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire lo que tenemos, ese pacto que Cristo hizo para darnos a nosotros ese amor de Dios. Mire, ese amor de Dios, ¿en dónde está? En su corazón y en mi corazón. Entender que ese amor de Dios, y ahora podemos amar como Dios ama. Nosotros hoy podemos amar como Dios ama. Porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Y si usted no puede amar, hay dos cosas. O no quiere, o no es hijo de Dios. Simplemente. O no quiere, o no es hijo de Dios. ¿Por qué?
Mire, también acompáñenme Efesios 1:5. Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nos adoptó como hijos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Se da cuenta usted qué grande es este nuevo pacto? Entonces yo prefiero este nuevo pacto y no el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto sí, eran cosas naturales. Y los hombres estaban en su mente en las cosas naturales y no en las cosas espirituales. Entonces, miren, no estaban en las cosas espirituales y Jesús les dice, hay un mejor pacto. Hay un mejor pacto. Entonces, ahora, en el Antiguo Testamento, acuérdese que Dios les trataba al pueblo como pueblo. Un solo pueblo. Y ahora nos dice, ustedes ya no son un pueblo. ¿Ustedes son qué? Mis hijos. Mis hijos. ¿Recuerda usted la semana pasada o hace 2 semanas que le decía, mire el amor y la revelación tan grande cuando se habla del Padre Nuestro? Cuando Dios dice, yo soy el creador del cielo y de la tierra. Y yo quiero que tú seas mi heredero. Imagínese usted, mire esa tan grande. Yo quiero que tú seas mi heredero. Eso es lo que Dios nos dice. Fuimos adoptados hijos de Dios. También nos dio de su naturaleza. Acompáñeme, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Acompáñame leyendo. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De aquel que nos llamó por su excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado, mire, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de ¿qué? Acompáñame leyendo, ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, para que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Con esto es para entender cuánta necesidad tenemos del conocimiento de la palabra de Dios. Cuánta necesidad tenemos de saber qué somos en Cristo, qué hizo Cristo por nosotros, cuál es la herencia que nosotros tenemos en Cristo. ¿A qué se refiere cuando dice que tenemos que ver las cosas de arriba y no pongamos la mirada en las cosas de la tierra? Es que el hombre tiende a ver solamente las cosas que están a nuestros ojos. Solamente las cosas que están a nuestros ojos y no quiere ver más allá. Y ese es el problema. El problema es ese. Mire lo que dice Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles son, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A ver, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe a qué se refiere? Los ojos espirituales. Porque estos ojos ven solo las cosas naturales. Estos ojos no están viendo las cosas espirituales. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Mire, y cuál es la supereminente grandeza de su poder
para con todos, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué versículos más poderosos? ¿Qué versículos más poderosos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros con nuestros ojos naturales estamos viendo y queremos dejar la seguridad, sin darnos cuenta que puede haber destrucción. Mire, mucha gente ha guardado aún dinero dentro de la tierra y entró un hongo y desapareció. Bueno, entonces, continuemos. Nos dio de su naturaleza, no quiero salirme del tema. Nos dio de su naturaleza. Es que esto es muy lindo y muy hermoso, que hay mucho por qué hablar. Hay muchísimo por qué hablar. Pero quiero ir rápidamente. Entonces, mire, también nos dio de su espíritu. Acompáñeme, Juan 16:13. Juan capítulo 16, verso 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Entonces, mire, cuando venga os guiará a toda verdad. Cuando venga. ¿Y cuándo vino? Hechos 2. Hechos 2:2. Dice, voy a leerlo rápidamente. 2:2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. A ver. Las maravillas de Dios. ¿Le dio de su espíritu para qué? Entonces el Espíritu Santo descendió con poder ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios. Para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Eso es. Ahora, para predicar la palabra de Dios, ¿esto es natural o es espiritual? Pues lógicamente es espiritual. Entonces dio ese poder. Nos dio ese poder. ¿Por qué? Porque usted cuando lee después, Pedro predica, ¿y cuántos se convierten? Primero se convierte en 5,000, después se convierte en 3,000. ¿Por qué? Porque había poder en él. ¿Poder para qué? Para la predicación de la palabra. Pero miren el Antiguo Testamento, mire para lo que era el poder. Acompáñeme, Deuteronomio 8:11. Aquí es donde la gente se confunde y mucho cristiano está confundido. Y al no estudiar las escrituras como nos dice la palabra de Dios, y al no entender que estamos bajo un nuevo pacto en Cristo, se coge solamente el Antiguo Testamento para poner un énfasis profundo en el Antiguo Testamento, en palabras o en enseñanzas y distorsionan y hace que la gente se vaya a las cosas terrenales. Y estése poniendo su mira en las cosas de la tierra. Estése poniendo la mira en el dinero. Ahí es el problema. Deuteronomio 8, verso 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios,
para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Mire. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Tu pacto. Este pacto, ¿para qué era? Natural, terrenal. Y todo lo que estamos leyendo aquí de que es de esta tierra. Y Jesús viene y les dice, no pongas tu mirada sobre las cosas de la tierra. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Aquí es el asunto. El asunto es que no se ha entendido entonces el poder que Dios nos da. Ahora, ¿para qué es? Para predicar su palabra. ¿Y saben para qué también? Para luchar contra el pecado. Dios nos dio ese poder y está aquí en nosotros. ¿Para qué? Para luchar contra el pecado. Para eso es. Para luchar contra el pecado. Mucha gente no ha entendido que hay un mejor pacto con mejores promesas. Mire, hay un pacto con mejores promesas. Acompáñeme, Colosenses 3:1. Hay un pacto con mejores promesas. Colosenses capítulo 3, verso 1. Dice, así pues, habiendo resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, mi vida, si yo estoy viendo las cosas de arriba, ¿dónde está mi vida? Escondida en Cristo y Cristo está escondido en Dios. Yo estoy en Cristo, conforme nos dice en Juan 15, si estoy en Cristo, Cristo está en Dios, ¿de qué debo preocuparme? ¿En dónde está que yo debo vivir? ¿Se da cuenta que tantas palabras que hemos hablado hoy, diciendo la seguridad que nosotros tenemos en Cristo, cómo estamos en Cristo, archi, mega, hiper, totalmente bendecidos, cuidados, protegidos por Dios? Y nos dice aún, confórmate con que tengas sustento y abrigo. Qué hermosas palabras. Búscalo de arriba, pon tus ojos, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pero no se quedó allí, sino que va mucho más allá. Y también nos dio su herencia. Acompáñeme, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Y aquí encontramos una coma. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, nosotros aquí podemos ver, si soy hijo, también soy heredero ¿de quién? Heredero de Dios. Pero sí que, si padecemos con Él. Y aquí es el problema que se suscita, que la gente o el cristiano no quiere padecer. Mire, y mucha gente aquí se levantan muchos abusadores y dicen, da para que Dios te bendiga. Da para que Dios te dé más. Y si tú das 100 libras, Dios te va a dar 200 libras. Y aquí se levantan todos esos. Mire, porque no quiere padecer, la gente dice, aquí está el dinero. Y la gente dice,
¿Quieres que ore por tu sanidad? Paga, tome. Pero no padezco. No quiero padecer. Ahí es el problema donde se ha perdido. Aquí, aquel que está solo por las cosas terrenales no quiere. Y no va a sufrir y no quiere. No quiere padecer por Cristo. Ya que, como sabemos, su mirada está en la tierra. Pero sus consecuencias también serán eternas. Y a eso me refería. Cuando decía antes que nosotros como predicadores tenemos que tener cuidado de dar el mensaje completo de las Escrituras. Y esto no fue solamente dado al pastor, fue dado también a usted. Porque usted va a transmitir el mensaje que yo estoy dando el día de hoy. Porque el mensaje lo estoy dando de la palabra. Y mire, estoy cogiendo textos bíblicos tal vez, no los he cogido en los últimos tiempos así como el día de hoy. Porque yo quiero que la palabra de Dios vaya llegando directamente a su vida. Para que tenga un cambio. Ya definitivamente sacarnos eso de la mente. Estamos bajo un nuevo pacto. Una nueva protección. Y también, mire. Dios dice aún más que Dios nos dio todo. Acompáñeme Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire, aquí empieza una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y la pregunta sería, con Cristo nos dio todo. ¿Qué más le hizo falta a Dios darnos? Nos dio todo. Hay muchas cosas más que Dios nos ha dado. Mire, hay muchas cosas más que Dios nos ha dado, pero no hemos estado hablando. Mire, no lo voy a desarrollar. Solamente tenemos en la página de la iglesia www.palabradevida.co.uk. Tenemos ahí una serie que se titula El fruto del Espíritu. Y ahí se está desarrollando esto. Entonces, mire todo lo que nos ha dado Dios. Nos ha dado de su gozo. Nos ha dado su paciencia. Nos ha dado de su benignidad. Nos ha dado fe. Nos ha dado bondad. Nos ha dado mansedumbre. Nos ha dado dominio propio. Todo esto nos ha dado. Y esto, acuérdese, está allí un tema cada día. Entonces, también nos dio la salvación misma. ¿Sabe qué? También Cristo vive en mi corazón. Además, soy templo del Espíritu Santo. Nunca me dejará y nunca me desamparará. Porque su amor es eterno, su misericordia es por siempre. Mire todo lo que tenemos en Cristo. Y además, acompáñeme por favor. Apocalipsis 21, 1. Además, ¿qué tiene para nosotros? Dice, acompáñame leyendo por favor, Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, ¿qué dice? Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿A quiénes? A los que vencieren. A los que tienen sus ojos, su mirada
a los que tienen su corazón en las cosas de arriba. Pero aquel que tiene en las cosas de la tierra su mirada, ¿cuál va a ser el desenlace para esas personas? Entonces mire usted lo importante que es tener la mira en las cosas de arriba. Alguien puede decir entonces, bueno, entonces usted me está diciendo que yo no puedo tener aquí dinero. Usted me está diciendo que yo no puedo tener negocios, o no puedo tener casas, o no puedo tener comodidad, o no puedo tener autos, o no puedo tener, yo qué sé. ¿Usted me está diciendo eso? Yo no lo he dicho eso. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente mire lo que dice la Biblia. Mateo 6:21. Mire lo que dice la Biblia. Mateo, capítulo 6. Ese es el problema porque no se ha entendido la Biblia. Ahora vamos entendiendo. ¿Qué dice? 6. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí es el problema. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, ¿dónde está su tesoro? ¿En las cosas de la tierra? ¿O en Dios? ¿En dónde está su corazón? ¿En Dios o en sus posesiones? Le voy a hacer algo para que usted se dé cuenta, solamente dése cuenta. De lo que más habla es lo que está en su corazón. Hay personas que aman tanto a sus hijos más que a Dios. Y hablan todo de sus hijos. No está mal hablar de los hijos. El problema es hacer tesoros. Es ponerle delante a una persona, a una cosa creada, lo que sea, antes que a Dios. Ese es el problema. Entonces, a veces se puede poner las posesiones antes que a Dios. Ese es el problema. Entonces está haciendo su tesoro. Entonces, conforme de lo que usted habla, ahí se da cuenta dónde está su tesoro. Cuando usted habla de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, yo sé dónde está su tesoro. ¿Por qué? Porque usted tiene su tesoro y ese tesoro usted quiere compartir con los demás. Porque usted quiere que la herencia que Dios tiene alcanza para todos. Y entonces yo quiero que los demás también vengan a Cristo y sean herederos de Dios. Pero herederos de las cosas espirituales. Herederos de las cosas espirituales. Y ahí mismo acompáñeme, Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Serán añadidas. Mire, todas las cosas serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar primero? Entonces, las cosas terrenales, ¿cómo lo llama la palabra de Dios? Añadiduras. ¿Por qué estarse esforzando en las añadiduras y perder el reino de Dios? Y como consecuencia, perder la herencia en Cristo. Mire, algo más. Jesús tuvo sus discípulos, ¿verdad? Dígame, ¿por qué en ellos no se efectuó o no se cumplió Deuteronomio 28? ¿Cómo murieron ellos? Aserrados, crucificados, al uno le tiraron, le despeñaron, a Santiago. Mire, todos murieron. ¿Cómo murieron? Pero a ellos no se les cumplió Deuteronomio 28. Es que ellos no tenían fe, es que ellos no creían y además eran riquísimos. No tenían dónde recostar su cabeza, igual que el maestro. Padecieron. ¿Cómo estuvo Pablo? ¿Cómo estuvo el apóstol Juan, que murió de viejito? Estuvo en la cárcel también. Esas cárceles de ese tiempo. No como las cárceles de ahora. No. Ahí no había derechos humanos. Eran cárceles verdaderas, donde tenían que entrar y sufrían de a de veras. No como hoy. Entonces,
¿Por qué Deuteronomio 28 no se cumplió en los discípulos? Y en la iglesia primitiva, cuando les iban persiguiendo para matarlos, y muchos los mataron y los tiraron donde los leones. Y muchos sirvieron también para hacer antorchas, donde los regaban brea y los prendían para iluminar los jardines. Así los hacían. Entonces en ellos no se cumplió Deuteronomio 28. ¿Dónde está lo que les decía entonces? Ahí nos damos cuenta que ellos tenían la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Se da cuenta que nosotros tenemos un mejor pacto, un pacto grande. Pero sabe, hay algo que también quiero decirlo. Si usted tiene posesiones, dinero y todo eso, está bien. No le digo deshágase, no, mire, la palabra de Dios, le dije, la palabra de Dios es la que nos enseña y nos dice, mire, primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17, mire el consejo que les da el apóstol Pablo, dice, a los ricos de este siglo, ¿a quiénes? A los ricos de este siglo. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza ¿en dónde? En las riquezas, las cuales son inciertas. Inciertas porque un día están y al siguiente día no pueden estar. Sino en el Dios vivo que nos da, mire. Lea conmigo esta parte, mire. Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Y dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí está. Entonces, aquí es el problema cuando no se ha entendido entonces. Primero, gócese en Dios y gócese con lo que Dios le da. Gócese con lo que Dios le da. Gócese, disfrute con todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque su corazón no está en el dinero. Su corazón está en ¿quién? En Dios. Y lo que usted tiene, comparte también con los que no tienen. Mire, ¿dónde está el problema? El problema está en atesorar. Ahí está el problema. En dejar a Dios y dejar las cosas de Dios por atesorar más. Ahí está el problema. Y Jesús nos dice, no pongas tu mira en las cosas de la tierra. Pon tu mira en las cosas de arriba. Y acompáñeme por favor, este es el último versículo, Apocalipsis 21, versos 7 y 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿quién está encabezando esta lista? Los cobardes. ¿Cuáles cobardes? Aquellos que no quisieron pagar el precio. Aquellos que no quisieron fueron cobardes y al momento que vieron las cosas dijeron, no, mejor no, porque estoy viendo mejor mi futuro. ¿Nuestro futuro en quién está? Si nosotros estamos en Cristo y Cristo está escondido en Dios, ¿quién le puede hacer daño? ¿Quién le puede topar? Ahí se cumple aunque caigan mira a mi diestra y mira a mi siniestra, más a ti no llegará porque estás ¿en quién? En Cristo. Y si es que llegara, es porque Dios está permitiendo y a Dios no se le escapa absolutamente nada. Entonces, los cobardes, aquellos que no quieren padecer. Y después continúan de la lista los incrédulos, los que no creen. Entonces, mucha gente puede estar dentro de la iglesia, pero no cree. También está el segundo. Esas personas, le pregunto, ¿estarán dentro de la iglesia? Pues sí. Allí, los cobardes e incrédulos sí están allí, porque están viviendo y no están viviendo bien.
simplemente porque no le han creído a Dios. No saben con el Dios que están tratando. No han conocido de su palabra y muchos están siendo engañados porque no han escudriñado la palabra de Dios. Dios nos está llamando a eso. Entonces, el precio que Dios nos está pidiendo, ¿cuál es? Es dar nuestra vida a Cristo. Nuestra vida. ¿Y sabe qué? Simplemente, ¿cómo es dar nuestra vida? Siendo discípulos de Jesús. Siendo sus discípulos. Y aquí hay una pregunta para terminar. ¿Usted está siendo un digno discípulo de Jesús? ¿Está poniendo su mirada, está su mirada hacia arriba, hacia los cielos? ¿O está su mirada en lo que está sucediendo? ¿Está su mirada? ¿Y qué va a pasar después de la pandemia? ¿Tendré dinero? ¿No tendré dinero? ¿Estaré en bancarrota? ¿Qué pasará después? Descanse en Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Qué más dice? No tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué estar turbados? Porque nuestra mirada la desviamos. Y nos decía Efesios 1:17, pongamos la mira, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y cuando nuestros ojos espirituales sean abiertos, podemos ver las cosas espirituales. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh Rey, en esta tarde, por tu santa y bendita palabra, mi Dios. Quiero pedirte perdón por todos y cada uno, Señor, oh Dios, que se ha desviado la mirada hacia arriba. Y la mirada ha estado hacia las cosas de la tierra, viendo todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, Señor. Y viviendo en una incertidumbre de qué va a pasar. Y a veces, Señor, se ha estado pensando qué va a pasar con esto de la pandemia. ¿Qué va a pasar con esto de la vacuna? Y sin tener paz. Y tú nos has llamado a tener paz. Señor, ayúdanos. En primer lugar, perdónanos, porque desviamos la mirada. Señor, y nos dejamos llevar por cosas que no nos ayudan para nada, Señor. Y nos desviamos a pensar en las cosas de la tierra. Y nos olvidamos de que tú nos dijiste que no topara el mal sobre nuestra morada, Señor. Y así topara, Señor, es porque tú lo permites. Bendito tú eres, Señor. Pero mi Dios, nada, absolutamente nada, no sucede si tú no lo permites. Pero en nosotros está en poner la mirada hacia arriba. Y no vamos a poner la mirada en las cosas que están pasando, o en las cosas de la tierra, o qué será nuestro futuro, o qué será el tesoro, o qué tesoros vamos a guardar, o qué tesoros vamos a dejar a nuestros hijos. Porque ya entendimos que el mejor tesoro, la mejor herencia, ¿en quién tenemos? En ti, Señor. Si puedo dejar a mis hijos la herencia de enseñándoles cuál herencia es la que tenemos en Cristo, hemos ganado, Señor. Gracias, Padre, te lo doy en el dulce nombre de Jesús por enseñarnos estas verdades. La herencia que tenemos en Cristo es grande. Amor, gozo, paz. Todo lo que podemos disfrutar de ti, Señor. Más lo que tú tienes preparado en los cielos, Señor. Padre, gracias, oh Dios del cielo. Gracias te damos, Padre, en esta tarde. Te ruego, Señor, ayúdanos a transmitir, Señor, oh Dios, tu santa y bendita palabra, Señor, oh Dios. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas y acuérdense siempre escudriñar las Escrituras para nunca ser engañados. Amén. Señor los bendiga. Linda tarde. Amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que
que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo